Bien, ya estamos de regreso, son las 16 horas con 12 minutos y es instancia, son segundos, son minutos para conversar con Aldo Valle Acevedo, abogado y académico de la Universidad de Valparaíso y candidato a consejero constitucional por la región de Valparaíso. Aldo, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá y bienvenido, como siempre, a Preludio. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar de los micrófonos de Radio Preludio. Muchas gracias a usted, Aldo, por estar con nosotros, por darse este tiempo para conversar con nuestro medio de comunicación que llega a todo el Valle de la Aconcagua. Aldo, lo primero que siempre quiere saber los ciudadanos son las propuestas que tienen los candidatos. ¿Cuáles son sus propuestas para la región de Valparaíso y también particularmente para acá, para el Valle de la Aconcagua? Bueno, tratándose de una constitución política, creo que es muy importante ser equilibrado en el lenguaje y muy responsable, ¿no? Porque no se trata de la elección de un cargo político, no se trata, por así decir, de elegir una autoridad, sino que de contribuir a redactar un texto que ha de servir de base al desarrollo político, a la convivencia nacional. Y desde ese punto de vista mis propuestas son sobre todo que podamos avanzar, y por eso que hemos identificado como nuestro lema, ¿no? Avancemos, porque necesitamos una constitución. Valparaíso, el Valle de la Aconcagua, la ciudad de San Felipe, requiere que el país se dé instituciones estables. Y por lo mismo mi primera disposición es contribuir a acuerdos amplios, sustantivos, que ojalá den garantías a los distintos sectores políticos y no pretendan imponer una determinada verdad. Esa es la disposición, el ánimo con que me dispongo a integrar el Consejo Constitucional, y por eso que estoy también participando en la elección. Una elección de un cargo que se vota a nivel regional es un gran esfuerzo, pero los países necesitan de estabilidad, de certezas en el ámbito de la vida política, y en consecuencia mis propuestas más específicas dicen relación con que las constituciones se deben ocupar de algunos temas fundamentales, pero no de todos. Por ejemplo, desde luego las constituciones deben establecer un conjunto de libertades fundamentales para las personas y también de derechos básicos, ¿no? Que den acceso a una vida plena, digna de todas y de todos, ¿no? Y eso que suele llamarse, ¿no?, la parte dogmática de la Constitución, que corresponde a los principios sustantivos, debe ir a su vez acompañado de una segunda parte. Las 12 bases constitucionales, ¿a eso hace referencia? No hago referencia a eso porque las 12 bases constitucionales se distribuyen por todo el texto que tendrá finalmente la Constitución. Pero otro capítulo muy importante es que la Constitución debe diseñar un sistema político que permita, desde luego, la igual posibilidad de alternancia en el poder para las distintas corrientes políticas que existen en el país. Siempre se dice, para las mayorías y las minorías. Una constitución, en algún rigor, me parece a mí, tiene sentido decirlo así, no es lo que simplemente expresa la voluntad de la mayoría, mucho menos la voluntad de la minoría. Tiene que ser una voluntad más amplia, más plural, porque debe dar confianza a todos. Y claro, en las bases constitucionales hay una definición que a mí me parece muy sustantiva para responder a los desafíos que tiene la sociedad chilena, que es caracterizar al Estado de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Desarrollar ese concepto forma parte también de mis afanes de cara al trabajo constitucional. ¿No está de acuerdo con un Estado subsidiario? No estoy de acuerdo con el Estado subsidiario tal como se ha aplicado acá, ¿no? El Estado tiene que hacer un esfuerzo por hacer compatible el bien común y los intereses y los derechos privados. Y el Estado subsidiario en Chile, lamentablemente,
no ha dado ese resultado. Y entonces se producen situaciones en que claramente hay un desequilibrio y los consumidores quedan postergados y los trabajadores muchas veces no tienen cómo finalmente obtener una justa retribución por su trabajo, y quienes no tienen dinero para tener una buena salud no tienen una buena salud, o quienes no pueden pagar una educación de cierto estándar, bueno, reciben también una mala educación, y hay otras situaciones, pero es evidente que debemos todos contribuir a que haya una sociedad más inclusiva, más equitativa, entendiendo sí que las constituciones no resuelven directamente los problemas, ni todos los problemas, sino que las constituciones definen algo así como unos pilares fundamentales, y que en torno a eso yo también tengo la esperanza. No vamos a tener mayores dificultades si lo hacemos con la disposición al diálogo, con la convicción de que es mejor no tener la idea de que tenemos la verdad absoluta, de que el otro no tiene ni una parte de la razón siquiera. Tiene que estar presente el consenso, los acuerdos. Yo creo que los acuerdos son muy importantes, especialmente a la hora de definir las normas de una constitución. Y yo creo que ya hemos vivido la experiencia que no siempre tener una mayoría numérica, eso corresponde exactamente a la voluntad mayoritaria del país, ¿no? En la convención se configuró una mayoría, pero luego está claro que en el resultado del plebiscito, esa mayoría que se configuró dentro de la convención no era la mayoría que había en el país. ¿Usted no estaba de acuerdo entonces con esta nueva constitución que se planteó en un primer minuto por parte de los primeros convencionales? ¿No le parecían bien atingentes las propuestas que habían puesto? No, tenía observaciones, pero yo voté a prueba. Ya. ¿No? Y lo hice porque la constitución contenía, a mi juicio, unos objetivos muy beneficiosos para el país, pero también tenía reserva en el sentido de que había que hacer algunas reformas inmediatamente determinado el plebiscito, de logrado, digamos, que se aprobara, pero estaba yo dentro de quienes se definieron cómo aprobar para reformar. Esa fue mi disposición. Perfecto. Aldo, y cambiando de materia, tiene que ver con el derecho al agua. Bien sabemos que hay una escasez hídrica acá en la región de Valparaíso que afecta ya cercano a los casi 2 décadas que estamos con esta afectación hacia las personas, hacia el medio ambiente. ¿Qué opina usted respecto a esa coyuntura que está afectando o que ocurre ya acá en la región de Valparaíso? Bueno, es evidente que la escasez hídrica tiene una causa directa, sin duda, en un factor de la naturaleza, ¿no? Que es el cambio climático. Pero a su vez, esa escasez se ve agravada porque se hace muy desigual en sus efectos. Y hay personas que tienen derechos de agua, pero que no tienen acceso al agua. Porque finalmente en la distribución de los derechos y en las posibilidades, ¿no?, de invertir para ejercer los derechos de agua, obviamente obtienen mejores resultados quienes disponen de más recursos para hacer esas inversiones. Luego hay, a mí me parece también, unas necesidades básicas que no pueden quedar excluidas solo en virtud de los derechos de propiedad que tienen algunos, ¿no? Y por lo mismo mi empeño es que el consumo humano, ¿no?, y el asegurar a todos poder desarrollar sus actividades haciendo un uso legítimo, proporcionado del agua, me parece que debe ser el objetivo de un régimen jurídico constitucional, de ese recurso natural tan sustantivo. Yo creo que es bueno que las personas tengan derechos, ¿no?, y que hay que respetar los derechos, pero esos derechos deben ser compatibles con el bien común, es decir, con que otros también
tengan acceso al agua. ¿Y usted por qué cree que en el Parlamento, en el Poder Legislativo, ha costado tanto consenso, ha costado tanto consenso llegar a esos puntos? El Código de Agua se reformó el año pasado, fue una lucha bien larga, el Código de Agua no se reformaba desde la dictadura. ¿Por qué cree usted que siempre ha llegado a llegar a, por qué cree usted, bien digo, ha costado llegar a consenso en esa materia que tiene que ver con los derechos de agua, con la distribución de las aguas? ¿Por qué usted cree que en el Parlamento ha costado tanto consenso llegar a ese punto? Bueno, yo creo que siempre hay que partir de la buena fe de que no es fácil buscar soluciones óptimas y todos por lo mismo tienen diversas perspectivas. Pero también creo que en el caso del derecho al agua se produce una paradoja, ¿no? La representación política no responde a esa gran mayoría de personas que no tienen acceso al agua, ni para beber, ni para los usos domésticos más esenciales, imprescindibles, que muchos parceleros, que muchos dueños de pequeña propiedad agrícola tampoco tienen acceso al agua, pero yo tengo la impresión de que hasta ahora al menos no han estado representados en eso, en el sistema político, en el Parlamento. Y que la Constitución vigente, ¿no?, hasta ahora, la de 1980, también representaba un obstáculo normativo, ¿no?, jurídico, que hacía imposible que se pudiera reformar el código y algo que afectara el derecho de propiedad sin que una minoría calificada estuviera de acuerdo. Y esa minoría calificada, ¿no?, obviamente representa más los intereses de quienes ya tienen asegurado el acceso al agua o lo han tenido. Entonces se produce una distorsión en la representación política. Las constituciones deben encargarse de eso, de modo que las representaciones políticas sean también equivalentes a la diversidad de necesidades y equivalentes también a las demandas democráticamente establecidas o que se manifiestan en el sistema político. Exacto. Aldo, y por último, esta pregunta tiene relación con este rechazo que hubo a la reforma tributaria. ¿Cuál cree usted que fueron cuál van a ser la implicancia y por qué se rechaza también esta reforma tributaria? ¿Cuál es su parecer? Bueno, Chile es un país que comparativamente, ¿no?, con otros países de un nivel de desarrollo y de crecimiento económico equivalente, ¿no?, tiene un sistema tributario que no responde al estándar de los países que han logrado un mayor equilibrio entre la renta privada y, en definitiva, lo que recauda el Estado para traducirlo finalmente en rentas generales que se distribuyen en derechos, beneficios, servicios y todas las funciones públicas. Y entonces requerimos nosotros avanzar gradualmente, ¿no?, en una carga tributaria que efectivamente haga que quienes obtienen una mayor rentabilidad de recursos naturales o de distintas actividades económicas contribuyan en proporción. Creo que no hay que apartarse, en definitiva, de los estándares que nos dan los países capitalistas, democráticos, que han logrado desarrollo económico, crecimiento, pero a la vez condiciones de vida para la ciudadanía, para sus poblaciones, bueno, que les traen a su vez mayor equilibrio social, mayor tranquilidad, mayor seguridad a las personas, menos finalmente inseguridades. ¿Usted cree que primó el favorecer a los intereses de los empresarios en este rechazo a la reforma tributaria? ¿Qué cree usted lo que primó en este fracaso, en este rechazo a la reforma tributaria? Sin duda que hay un voto allí que responde a los intereses de la gran empresa, ¿no? A mí me parece que no es necesario ser un contestatario
ni tener opiniones radicalizadas, ¿no? Basta con que uno mire con serenidad y con ecuanimidad. Hay un voto de rechazo a la reforma que responde a los intereses empresariales. Y eso tampoco es patológico, eso ocurre siempre y ocurre en todos los países. No es ideológico. Pero es ideológico también de otro lado, ¿no? Porque junto con representar intereses se tiene una concepción de que solo la propiedad y la gestión privada de los recursos resulta ser lo más conveniente para el desarrollo global. Lo cierto es que Chile es un país que requiere de mejor educación para un porcentaje muy importante de la población. En Chile, el 90% de la matrícula, el 90% de la matrícula en educación general requiere de un aporte del Estado. Solo el 10% es educación particular pagada, ¿no? Y luego, en educación superior, también a mí me correspondió participar en la demanda, en la lucha por la gratuidad, ¿no? Marché con los estudiantes en Valparaíso porque me parecía que Chile estaba ya en condiciones de proveer de ese derecho social que finalmente es la educación y la educación superior. Un Estado y una sociedad deben alegrarse cuando los jóvenes quieren seguir estudiando, quieren seguir mejorando sus capacidades y no decirle, mire, arréglese por su cuenta, ¿no? Y por eso lo hice siendo rector de la universidad. Puede llamar la atención, pero hoy día son muchas las familias, son muchos los jóvenes que están estudiando sin tener ese dolor de cabeza, sus padres, ¿no? A fin de mes, cuando había que hacer el copago en la universidad, incluso en las universidades públicas, porque eso no pasaba solo en las universidades privadas. Entonces, hay también un voto ideológico y yo creo que esta vez también hubo un voto político. Un voto político por, en definitiva, expresar, ¿no es cierto?, un rechazo, una discrepancia, un desacuerdo con el gobierno. Y hubo gente que no ingresó a la sala de la votación, ¿no? Hubo gente que probablemente no tiene razones, no es que represente intereses empresariales, sino que tiene más bien una trinchera política, discrepancia política que aprovechó, digamos, de dejar de manifiesto. Pero a mí me parece que no es conveniente que los problemas transversales que tiene el país, los problemas estructurales, se lleven a esa área chica, digamos, ¿no? A esa contingencia política, partidista. Y ahí el sistema político a mí me parece que no estuvo a la altura. Chile necesita avanzar en una reforma tributaria, cuidando el crecimiento económico, ¿no? Eso es muy importante, cuidando los incentivos privados para el desarrollo, pero es indudable que esa reforma no iba a tener ningún efecto que pusiera en riesgo el crecimiento económico, ni la inversión privada, ni la iniciativa económica de las empresas privadas. Entonces, no estuvimos a la altura como sistema político. Aldo, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría enviarle a los aconcagüinos y aconcagüinas? Bueno, el mensaje es más, claro, un llamado para que nos informemos sobre este proceso constitucional, que aparece todavía algo distante, ¿no? Con razones, porque bueno, estamos en el tercer intento. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también se inició un proceso de reforma constitucional. Luego tuvimos la experiencia, ¿no es cierto?, que partió luego del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y que culminó con el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Bueno, esta es una tercera cruzada, por así decirlo, y aquí, como país, estamos, creo yo, comprometidos. Vamos a quedar muy mal todos, ¿no? Los distintos colores o signos políticos. El país completo se está jugando su honor, su responsabilidad. Chile es un país muy respetado. Chile es un país que tiene grandes posibilidades de desarrollo, y no puede ser que no nos pongamos de acuerdo en materias fundamentales como son las contenidas en una constitución política.
Gracias, Aldo, por sus palabras, por la conversión que tuvimos con nosotros, como también le agradecemos, por supuesto, habernos contado acerca de su propuesta que tiene para la región de Valparaíso. Bien, ya son las 16:31. Nosotros no vamos a ir a una pausa y, como les cuento, nosotros estábamos recién conversando con Aldo Valle Acevedo, abogado y académico de la Universidad de Valparaíso y también candidato a consejero constitucional, quien estuvo hablando, como les cuento, acerca de sus propuestas que tiene para acá, para la región de Valparaíso, como también estuvimos analizando lo que es la contingencia nacional. Nos vamos a una pausa y a la vuelta ya estamos con más informaciones. Atención San Felipe, Happy Park completamente renovado. Estamos ubicados a un costado de Sodimac, el parque de diversiones más grande de la región. Happy Park con grandes atracciones, la magia del